Buenas tardes, familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast, uno entre muchos. Estamos muy contentos porque nuevamente podemos platicar un tiempo padrísimo de la palabra de Dios y de las inquietudes que tienen muchos acerca de temas que actualmente nos competen a todos. Así que sé bienvenido, vamos a pasar un tiempo padrísimo. ¿Cómo estás, John? Bien, bien, Mau. Aquí, mira, ya alistándonos para este podcast. Esperemos Perfecto. que les guste el tema. El tema que traemos el día de hoy es ¿qué es el Evangelio? Básicamente, pues, creo que este es un tema que muchas veces se ve muy por encima, pero es muy profundo, ¿no? Y aunado a esto, pues traigo tres preguntas que me hicieron llegar, Perfecto. ¿sale? Y vamos a detonar la primera, que dice, ¿el Evangelio es solo sobre salvación individual o también tiene una dimensión social? Okay. ¿Sale? Hay una frase que me gusta mucho de Martín Lutero que dice, necesitamos escuchar el Evangelio todos los días porque todos los días lo olvidamos. Cierto. ¿Sale? ¿Qué es el Evangelio, Mau? El Evangelio, pues es una pregunta muy interesante porque el Evangelio es precisamente la palabra de Dios. La palabra de Dios que está escrita en la Biblia es el manual de vida que hemos venido platicando, que necesitamos entender que el Evangelio es poder y el poder está en la palabra de Dios. Y una de las razones para el cual Dios nos dejó este precioso tesoro, porque yo lo considero así, un tesoro, porque este manual de vida nos ayuda a tener un crecimiento, como lo veníamos platicando el anterior podcast, de tener nosotros una vida diferente, una vida en Cristo que nos marca para tener bendiciones cada vez más fuertes. Así que el Evangelio es poder, es la palabra de Dios viva, que cuando nosotros tomamos esa palabra, la estudiamos, estamos en oración, entonces es cuando Dios empieza a hacer cosas padrísimas en nuestra vida. Y cuando menos nos damos cuenta, pues ya estamos en el camino correcto y empezamos a evangelizar también a otras personas. De eso se trata, o sea, de lo que Dios está transformando en mi vida, los cambios que hace en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, eso se ve reflejado en el mundo exterior y eso es lo que atrae a más personas. Entonces es la oportunidad que tenemos a través del Evangelio, de la palabra de Dios perfectamente, pues bien concisa, ¿no? O sea, no tratamos de convencer a nadie porque no se trata de convencer a las personas. El Espíritu Santo es el que trae convencimiento a las personas cuando tú sueltas la palabra de Dios. Entonces creo que para poder tener ese evangelismo tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que congregarnos y tenemos que, pues sí, estudiar, ¿no? La palabra de Dios, tenemos que pasar un tiempo ministrados por el Espíritu Santo en oración. Después hablaremos, ya sabes, del ayuno, hablaremos precisamente de la oración, cómo podemos orar, cómo entrar en la oración, cómo Dios nos unge y de otras cosas muy importantes que nos van a ayudar a encontrar pues, la respuesta a esta gran pregunta del evangelismo. Así es, así es. Y bueno, así en breve, yo hice unas anotaciones. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia de la salvación a través de Jesucristo. ¿Sale? A través de la Biblia podemos conocer las enseñanzas de Jesús a través de su vida hasta su muerte y resurrección. Definición del Evangelio, pues significa etimológicamente buena noticia. Okay. En el griego, evangelion. Uh-huh. Es el mensaje de salvación a través de Jesucristo, ¿no? Básicamente, pues, es las esa buenas parte, nuevas, ¿no? Las buenas noticias, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vivimos el Evangelio en el día a día, ¿no? Es una pregunta, creo que, para meditar, ¿no? De cómo es que lo vivimos, ¿no? Pues creo que es una lucha, una batalla de vivir un día a la vez, ¿no? Un día a la vez vamos viviendo el esforzarnos todos los días pues en vivir sujetos a la voluntad de Dios, viviendo una vida pues en rectitud, en amor, eh, viviendo los frutos del Espíritu, siendo íntegros, pero sobre todo pues buscando mantener nuestra comunión con el Señor claro. Todos los días, ¿no? Creo que no podemos vivir el Evangelio si no tenemos una comunión, ¿no? Así es, Creo que correcto. parte del Evangelio, parte de ese pacto precioso por el cual fuimos sellados por nuestro Señor Jesús a través de su Espíritu, pues
justo fue ese hecho tan impactante, ¿no? Que dice en Mateo, cuando fue rasgado el velo, ¿no? Cuando fue rasgado el velo, pues dice que es partido a la mitad, ¿no? Eh, Sí, de arriba a abajo. Sí, de arriba hacia abajo. Entonces, Se rasgó. ese es un significado importante, ¿no? Donde Dios ya rompe eh, ese proceso en el que antes se vivía, por, digámoslo de esa forma, ¿no? Donde antes pues teníamos acceso a Dios a través de un sumo Sumo sacerdote, ¿no? sacerdote. Uh-huh. En la actualidad, una vez que Dios vence a la muerte en la cruz eh, y es rasgado el velo, pues justo es cuando tenemos ese libre acceso con el Padre, Sí, ¿no? directo con Dios. Directamente, sin tener intermediarios, ¿no? Uh-huh. Tú que estás en casa, pues puedes tener acceso Adiós. al Señor justo directamente, sin intermediarios, sin un pastor, sin un padre, sin alguien, pues tú puedes tener acceso a Él directamente, ¿no? En oración, en comunión con Él. Sí, de hecho, creo que es muy interesante ahorita lo que estás compartiendo, porque si nos damos cuenta desde inicios, cuando Dios crea a Adán y a Eva, pues estaban en el Edén. Sabemos que Dios es un Dios de orden, y cuando vemos un Dios perfecto, primeramente creó el entorno, ¿no? El Edén donde íbamos, o donde iba a estar Adán y Eva. No creó primero al hombre y a la mujer y después creó el Edén, ¿no? O sea, Dios es un Dios de orden. Y eso es padrísimo porque nos damos cuenta que tenemos un Dios soberano y todopoderoso. Y estas buenas noticias, precisamente que estás platicando del Evangelio, pues es eso, es como cuando nosotros nos dan una buena noticia, pues nos ponemos muy contentos, ¿no? A lo mejor te dan una buena noticia de que tu familiar está ya recuperándose y te pones muy contento, o que te dieron un nuevo trabajo, o conseguiste X o Y, ¿no? Entonces tú te pones muy contento, entonces dices, oye, qué padre, o sea, esas buenas noticias las debemos de tener todos los días. Entonces creo que el Evangelio, lo que estamos viendo el día de hoy, esas buenas nuevas, esas buenas noticias, se reflejan a Jesucristo. Y esa imagen que tenemos nosotros de Jesucristo, acabamos de pasar pues la Semana Santa, ¿no? Lo importante es no solamente seguir ese tiempo de Semana Santa y después volver a tu vida rutinaria y a lo mismo de siempre, ¿no? Se trata que haya un cambio, una transformación poderosa en nuestras vidas. ¿A través de la figura de quién? De Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es nuestro eje, vamos a ser nosotros transformados de una manera padrísima, ¿no crees? Sí, 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 así es. Y tomando por la primera pregunta que lanzamos, ¿no? Que dice, ¿el Evangelio es solo sobre la salvación individual o también tiene una dimensión social? Considero que obviamente sí tiene que ver mucho sobre nuestra salvación primero individual, Claro. ¿no? Pero pues realmente el Evangelio fue hecho para todos, ¿no? O sea, Perdón, y estar seguros de que la salvación la tenemos, porque hay mucha gente que duda de su salvación. Y cómo no podemos dudar es cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, precisamente con conciencia. O sea, no fue solamente un sentimiento que dijiste las palabras, recibo a Cristo, perdona mis pecados, no. O sea, lo hiciste totalmente consciente de lo que significa recibir a Cristo en tu corazón y dejar el pecado a un lado, porque cuando Cristo entra en nuestro corazón, pues nosotros somos salvos y el pecado ya, precisamente ya no tenemos que seguir pecando. Entonces, creo que como bien comentas, empieza primero por ti, para después hacerlo de manera en la sociedad y global, ¿no? sí, sí, así es, ¿no? Y creo que eh, un versículo que lo deja muy claro, ¿no? Justo qué es el Evangelio, es Juan 3:16, ¿no? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Creo que es impactante, es muy profundo, o sea, es un versículo que es muy concreto, ¿no? Cómo fuimos sellados con ese pacto, ¿no? Cómo es que Dios mismo dio a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados, ¿no? Una, una persona que no tenía nada, ¿no? No debía nada, ¿no? Una persona que fue perfecta. Sin mancha, sin pecado. Sin mancha, sin pecado, justo, ¿no? Y cómo sin dudarlo, pues dio su vida por todos nosotros, ¿no? Y al dar su vida por todos nosotros, pues dice la palabra que fuimos liberados, ¿no? Del pecado. Y no solamente del pecado, ¿no? Sino de ataduras, maldiciones, enfermedades, ¿no? Y nos dio vida, la vida eterna, ¿no? Precisamente. Justo, ¿no? Pero muchas veces seguimos
nosotros atándonos por nuestro pecado, ¿no? O al pasado. O al pasado, justo. ¿Por qué? Pues porque seguimos teniendo esa duda, ¿no? De si somos salvos o no, o porque no creemos, ¿no? Porque, ay, será o no será, ¿no? Pero la realidad es que simplemente el Evangelio es así, ¿no? Fuimos sellados por amor, bajo una gran misericordia de Dios, ¿no? Sin merecerlo, Él dio su vida, sin dudarlo, ¿no? Y es un acto de amor de verdad impresionante, ¿no? Cómo es de verdad impactante el amor de Dios sobre nosotros, ¿no? Y ese es el punto, creo yo, de que conozcamos el verdadero significado de la cruz y de la resurrección de Jesucristo, porque cuando nosotros entramos en esa conciencia de saber que fue el precio tan alto que pagó Jesús en la cruz, murió por nosotros, por nuestros pecados. Él siendo justo, verdadero, sin mancha, sin pecado, Él dio su vida sin pensarlo. Entonces nosotros ahora creo que tenemos la gran responsabilidad de conocer verdaderamente a ese Jesús, porque Jesús está vivo. Jesús no está muerto, Jesús está vivo y está vivo en nuestros corazones. Y la manera más espectacular que podemos hacer reconocer a Jesús en nuestra vida es precisamente con nuestras acciones, con lo que estamos haciendo día a día, nuestros pensamientos, lo que estamos hablando, que estamos compartiendo a otros. Porque tú sabes que ahorita en este mundo, pues, la música que se escucha, pues, ¿qué nos ministra, no? O las pláticas con personas, si se están quejando, o si están maldiciendo con palabras. Entonces, todo eso nos aqueja a nosotros. Debemos de estar nosotros libres de todas esas pensamientos, palabras, energías negativas, etcétera, para poder ir fluyendo más con el Señor. Y creo que es algo muy interesante, ¿no? Así es. Yo te quería hacer una pregunta, hablando con respecto al Evangelio, ¿no? Para que las personas conozcan un poco más de nosotros. Y es, para ti, Mauricio, ¿cómo fue recibir el Evangelio? ¿Cómo lo recibiste en esa época donde no conocías, donde, no sé, donde a lo mejor eras escéptico, ¿no? Y había como que, no sé si creer o creer, o sea, ¿cómo fue recibir estas buenas noticias? ¿Cómo recibiste para ti? ¿Cómo fue el conocer de Dios? Pues mira, es muy interesante porque yo recibí el Evangelio a temprana edad, como a los 16 años, pero a esa edad, pues uno anda con otras cuestiones en su mente. Entonces, era como, vamos a decirlo, llegaba yo a la iglesia cristiana, sí, me congregaba todo, pero pues me iba de fiestas. O sea, era como, estoy aquí, pero no estoy, ¿no? Es lo que a veces vemos que se normaliza o la gente piensa que es normal. Pero Hoy también en es parte día de un proceso, ¿no? es parte de un proceso. Yo aprendí de esa manera, por supuesto, de que pues Dios nos va dejando, ¿no? O sea, mi proceso fue muy interesante porque después de hacer una serie de equivocaciones y de errores como todos, creemos que estamos haciendo lo mejor y venimos a hacer un desastre en nuestras vidas. Y es cuando llega Dios, nos da una sacudida y entonces volvemos a voltear los ojos a Él. Pero yo cuando recibo el Evangelio ya de una manera consciente, estoy hablando de consciente, lo recibo porque también yo recibí pues pruebas muy fuertes en mi vida y esas pruebas fueron una sacudida. ¿Por qué? Porque yo siempre que platico con la gente les digo que Dios tiene tres maneras de hablarnos. La primera es hablar como estamos hablando tú y yo, ¿no? Una manera cordial, amigable. La segunda es con un jalón de orejas, ¿no? Para que reaccionemos. Pero si no reaccionamos con el jalón de orejas ni con la buena palabra que nos da Dios en sus consejos, pues tiene que triturarnos. Entonces yo llegué a Dios por trituración y la trituración es muy dolorosa, es muy fuerte. Ya es cuando tú llegas rendido a Dios de rodillas porque dices, ya no puedo más, Señor, perdóname, llorando para que el Señor haga su obra. Y así fue mi conversión poderosa, o sea, de encontrar en el Evangelio todo lo bonito que vivo hoy en día. No te digo que mi vida ha sido de color de rosas porque te mentiría. He pasado muchas situaciones muy difíciles. A lo mejor la gente cuando me ve me dice, pues a lo mejor no ha pasado cosas difíciles, ¿no? O todo lo ha tenido muy fácil, ¿no? La verdad es que no. He vivido cosas muy difíciles, pero lo único que me ha ayudado es el Señor. Entonces, cuando yo recibo el Evangelio, lo recibo de una manera con gozo, con fe. Cuando recibí a Cristo en mi corazón, todo cambió, por supuesto.
porque el Señor empieza a moldearnos, empieza a quitarnos todo lo malo y empieza a darnos todo lo bueno. Pero es como una rosa, o sea, no nada más es que ya plantaste la rosa y ahí la dejas. ¿Y qué pasa con el sol? ¿Qué pasa con el viento? ¿Qué pasa si no la riegas? Pues se muere. Entonces es lo mismo en nuestras vidas. Cuando el Señor nos toma y lo recibimos en nuestro corazón a Jesucristo, somos plantados en tierra fértil. ¿Qué significa? Que el Señor tiene que estarnos también regando. Y esa manera de regarnos es cuando estamos en comunión con Él, cuando nos metemos a orar, cuando nos metemos a escudriñar sus escrituras, su palabra, cuando nos congregamos en la iglesia. Entonces, de esa manera vamos nosotros nutriendo la tierra y, y esa plantita va creciendo. O sea, las raíces empiezan a ser cada vez más largas, cada vez más fuertes, y cada situación que vamos pasando, pues el Señor nos va regando más para ir creciendo, ¿no? Es como esta plantita, ¿no? Que vemos aquí. Lo mismo, si no tuviera el agua necesaria, pues no duraría mucho tiempo, ¿no? Se moriría. Entonces nosotros, si no tenemos esa comunión con Dios, o como lo que quiero compartir hoy, pues es eso. Si no tengo esa comunión con Dios y ese pensamiento con Dios, cada día estoy muriendo yo. Y es lo que la gente no se da cuenta, porque piensan ellos que, un día a la semana que vaya yo a la iglesia y ore o levante mis manos o escuche la prédica o la media prédica, porque de repente los pensamientos los invaden a las personas, pues ya con eso basta, ¿no? O si no voy este domingo a la iglesia, pues no importa, porque no se va a enojar Dios, ¿no? Porque Dios está en todo lugar, pero no es la esencia. La esencia es que debemos de convertirnos en verdaderos hijos de Dios. ¿Cuesta trabajo? Claro que cuesta trabajo. Todo cuesta trabajo. No es nada fácil. Pero si nosotros ponemos nuestro granito de arena, Dios va a hacer el resto. Como decíamos el podcast anterior, yo pongo de mi parte, ¿no? Yo hago lo que me toca, pero tú, Señor, haz tu obra, ¿no? O sea, yo voy a hacer tus cosas para que esté yo firme en ti, y si puedo ayudar a otras personas lo voy a hacer, si puedo orar por otras personas, entonces toma ese lugar en mi vida, pero yo sé que tú me vas a bendecir. Entonces de esa manera fue como yo tomé en la parte del evangelio, de recibir a Cristo en mi corazón, y sigo adelante, ¿no? A pesar de muchas situaciones que han venido pasando en mi vida, Dios me ha levantado de todas ellas y aquí estoy más fortalecido, más fuerte, lleno de fe, y sigo con fe porque Cristo es mi centro. Wow, wow, o sea, y justo creo que ese primer contacto o ese primer encuentro con Dios siempre es inolvidable, ¿no? O sea, Te marca. Sí, o sea, te marca durísimo. O sea, yo te puedo decir que a mí Dios me tocó a través de unos tíos que amo muchísimo. Ay, Dios, me vienen hasta de llorar. Y justo algo que yo he aprendido a través de la iglesia, pues, es cómo damos testimonio sin hablar, ¿no? Con nuestras acciones, nuestra manera de vivir, ¿no? Y en ese caso fue así, ¿no? O sea, la verdad creo que Dios usó a mis tíos de esa manera, ¿no? En su forma de vivir. Te puedo decir, o sea, fíjate que yo llegué a vivir con ellos en la Ciudad de México y ellos como cristianos jamás a mí me impusieron algo, ¿no? De, oye, pues tienes que orar, ¿no? O ven y vamos a orar, o tenemos que ir a la iglesia. O sea, la verdad es que nunca, ¿no? O sea, nunca fue así, ¿no? Creo que Dios los usó para tocar mi corazón y mostrarme que Él es un Dios real, un Dios vivo, ¿no? Me fue tocando, ¿no? Y con el paso del tiempo me tocó asistir a una iglesia en la que ellos asistían. Y pues yo ahí, o sea, fue ahí donde conocí a Dios, ¿no? A través del libro de Nehemías, me acuerdo mucho. Y, y ahí Dios tocó mi corazón, ¿no? Ahí fue donde empecé a conocer a ese Dios verdadero, ¿no? Yo siempre digo que el Evangelio es hermoso. Cuando nos damos la oportunidad de conocer a Dios, a ese Dios real, ¿no? Como lo decíamos hace un momento, ¿no? Sin intermediarios. Sí. Dios impacta tu corazón de una forma sobrenatural, ¿no? Así es. Lo conoces, como dirían, face to face. Sí, así como estamos hablando tú y yo, o sea. Sí, o sea, y de verdad, o sea, cuando te das la oportunidad, como lo que dice Romanos, ¿no? Romanos, creo que es Romanos 8 o Romanos 10, ¿no? Que si crees con tu corazón y lo declaras con tu boca, que Jesús es tu Salvador, de verdad,
todo cambia, ¿no? O sea, hay un cambio radical, Así es. ¿no? Cuando empiezas a experimentar esa conexión con el Espíritu Santo y como a través del Espíritu Santo Dios empieza a interceder en tu vida, a incomodarte en cómo vamos viviendo, porque justo lo que tú mencionabas, ¿no? Que pues, cuando uno empieza a conocer a Dios, pues sigues viviendo una vida pues en pecado, ¿no? Sigues Mundana. viviendo y actuando, y no porque hoy, esto no significa que hoy por hoy sea uno perfecto, ¿no? Porque Sí, no hay seguimos iglesia fallando, perfecta, ¿no? claro. Y seguimos fallando, o Así sea, es. pero ya con menos regularidad, ¿no? Creo que empieza Dios entramos en una carrera, como lo mencionamos en el podcast pasado, ¿no? Pues entramos en un proceso de rehabilitación donde Dios nos empieza a lavar, donde Dios empieza a moldearnos, ¿no? Sí. Y empieza a trabajar con nosotros en nuestro día a día, ¿no? Empezamos a vivir un día a la vez, ¿no? En el cual pues pues buscamos esforzarnos, no nuestras fuerzas, sino llenas fuerzas, Dios nos da esas fuerzas, ¿no? Donde empezamos a trabajar en vivir una vida pues, consagrada, ¿no? Buscando pues, esa perfección, ¿no? De no pecar, de vivir lo más recto posible. Que nos vamos a equivocar y que Claro, todo el mundo se equivoca, ¿no? Pues nos vamos a equivocar, ¿no? Pero ya no ya no es lo como mismo. antes, ¿no? Ya no es lo mismo. Ya uno está con una conciencia más espiritual, ¿no? Así es. Una conexión más auténtica con el Señor, ¿no? Y así fue como yo llegué a Cristo, ¿no? De esa manera, ¿no? Y la verdad es que es algo padrísimo y la verdad es que es una de las decisiones más importantes en mi vida que guardo en mi corazón, que atesoro en mi corazón y de las cuales no me arrepiento, ¿no? A pesar de todas las dificultades que he vivido a lo largo de mi vida y de lo que llevo conociendo al Señor, y sé que no se va a acabar, no sé que no se van a acabar las batallas, pero Así es. pues, aquí sigo, ¿no? Sigo al pie del cañón, firme, ¿no? Y con mucho amor al Señor. O sea, la verdad es que me encanta, me encanta tener este privilegio inmerecido de poder estar aquí compartiendo de su palabra, compartiendo de lo que es Dios, ¿no? De lo que Dios es en mi De vida, lo en que ha tu hecho con vida, nosotros, claro. y de lo que puede ser en la vida de cualquier persona que le abra y que le dé acceso, ¿no? Que de A entrar a su hecho vida. podríamos compartir después bien nuestro testimonio, porque si lo compartimos en estos momentos nos llevaríamos mucho tiempo, pero creo que sería padre que la gente conociera realmente el testimonio de cada uno de nosotros. Y eso es lo que cambia y transforma también las vidas, porque lo que estamos compartiendo ahorita creo que hay dos cosas muy importantes, la conciencia y número dos, el temor de Dios. Pero hay muchas personas que no tienen conciencia. ¿Qué significa esto? La conciencia es la que nos dice que hicimos algo mal y que tenemos que remediarlo, pedir perdón y hacer ciertas cosas. Cuando una persona no es consciente, piensa que lo que hizo pues, fue cualquier cosa, ¿no? O sea, no hay necesidad de pedir perdón, no hay necesidad de decir nada, ¿no? Ah, fue esto y ya pasó. No pasó nada. No, sí pasó, porque nos tenemos que hacer personas conscientes. Y lo segundo es que tenemos que tener temor de Dios. Mucha gente confunde el temor de Dios con el miedo. Y yo les explico que no es que le tengas miedo a Dios. El temor a Dios significa respeto, significa honra, significa alabanza, significa honra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir haciendo nuestra vida cada vez más perfecta en Cristo teniendo temor de Dios? Cosas que debemos de hacer, que no están bien, entonces las eliminamos, las cambiamos, pero estamos mucho con el qué dirán, ¿no? Es que me van a juzgar, es que me van a decir, es que porque yo no tomo, es que porque yo no esto. Entonces ahí tenemos una disyuntiva o una oportunidad para decidir a quién seguimos, si seguimos al mundo o seguimos a Dios. Lo mismo, Jesucristo pues no llevó una vida fácil en el momento que tomó precisamente su tiempo para su ministerio, ¿no? Estamos viendo que tuvo muchas dificultades, pero él siguió hasta el final. Entonces, no fue fácil para Jesucristo. Entonces, no podemos pretender que para nosotros sea algo fácil, sino que Dios está buscando personas como tú, como yo, personas imperfectas, que puedan ser utilizadas por Dios,
que pueda dar ese toque o esa imagen que está Cristo en nosotros y poder expresarla a través del Evangelio o de las personas que estamos compartiendo nosotros la palabra, porque ese es el efecto que hace Jesús, porque Cristo está vivo y está vivo hoy, siempre y para siempre y eternamente. Así es, y bueno, para cerrar la primera pregunta, que dice, ¿el Evangelio es solo sobre salvación individual o también tiene una dimensión social? Sí, definitivamente es social, para todos. O sea, Dios quiere que no se pierda ninguno, ¿no? La misma palabra dice, Él no quiere que ninguno se pierda, más que todos vengan al conocimiento de Dios, de su palabra. Pero ¿qué entra ahí? La rebeldía, la desobediencia, los dioses con D minúscula, el libre albedrío, el libertinaje. Entonces ahí nos encontramos con situaciones difíciles. Por eso yo te comentaba que cuando andamos en esas situaciones, o Dios nos habla, o Dios nos da un jalón de orejas, o Dios nos tritura. Pero lo bonito de esto es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y si Dios nos escogió, porque Él ya sabe quiénes vamos a ser salvos, porque lo dice la palabra, entonces tiene un plan perfecto para nosotros y hay que conocerlo. Porque qué triste sería llegar al cielo y que Dios nos dijera, mira, que te abra el telón, ¿no? Y te diga, mira, todo esto era para Y ti. que en algún momento va a ser así. Pero imagínate el impacto de tu vida ya estando en la presencia de Dios, que te diga, todo esto era para ti, John. Y tú digas, no puede ser, esto es lo que yo quería, esto. ¿Y por qué? Por estos detalles no lo tuviste. Entonces sí es triste, porque se supone que estamos en esta tierra no para ser infelices ni para estar tristes. O sea, estamos en esta tierra para poder nosotros ser muy felices, pero la felicidad no la da a las personas, la felicidad no la da a la familia, ni los lujos, ni el dinero. La felicidad está en Cristo. Esa es la primera base. Y a través de esa felicidad en Cristo, entonces todas las demás cosas empiezan a ser de bendición para nosotros. Tu persona, tu familia, tu esposa, tus hijos y todo lo demás. Sí, así es, así es. Y bueno, justo, ¿no? Lo que dice al final de Juan 3:16, ¿no? Que dice, sino que pues él No escatimó no escatimó, ¿no? entregar a Y su hijo. realmente fue, o sea, es para darnos vida eterna, ¿no? Así es. Entonces, a mí me gusta también Romanos 8:1 que dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al El Espíritu, espíritu, ¿no? así Y es. es justo lo que tocamos en el podcast pasado, ¿no? Que es lo que más alimentemos espiritualmente, pues es lo que más tendencia va a tener o más fuerza va a tener en nuestra vida, ¿no? Así es. Si andamos pues en la fiesta, en cosas que realmente no edifican nuestra vida, pues obviamente que pues eso nos va a llevar a pecar más, ¿no? Pero si nosotros nos esforzamos en vivir una vida espiritual, teniendo esa comunión, como ya lo hemos platicado, esa comunión constante con el Señor, meditando en su palabra, leyendo su palabra, en oración, pues obviamente fortalecemos nuestro espíritu, ¿no? Y al fortalecer nuestro espíritu, pues es más difícil el caer en pecado, ¿no? Empezamos a entender lo que edifica y lo que no edifica, ¿no? Sí, ya la piensas dos veces. Es correcto, ¿no? Y bueno, tenemos una segunda pregunta. Ok. Que dice, ¿cómo evitar distorsionar el mensaje del Evangelio en esta cultura actual? ¿Cómo evitamos distorsionar? ¿Cómo evitamos que el mensaje que Dios nos dejó, ¿no? Sea manchado, ¿no? Por malas enseñanzas, malas Sí, prácticas. sea el correcto. O por simplemente, ¿no? Como muchas veces podemos ver en muchas tradiciones, ¿no? Que se pierde la integridad, se pierde La verdad. la transparencia Así es. y lo concreto que es el Evangelio, ¿no? Así es. Con falsas doctrinas, ¿no? Pues puede ser falsas doctrinas. Sí, una de ellas es las falsas doctrinas. Falsos mensajes, ¿no? Así es. O la mala interpretación que le puedan dar a las escrituras. Porque es muy común que las personas puedan leer un versículo y ellos mismos lo interpreten a su carne, a su pensamiento. Entonces, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo guiándonos precisamente en las escrituras y en nuestra vida, entonces podemos influir en estas partes equivocadas. Entonces podemos equivocarnos nosotros y hacer que otras personas se equivoquen, y eso es un peligro, porque ahorita como estamos viendo nosotros el mundo, encontramos cuántas religiones hay muchísimas religiones, o sea, es impresionante,
no sé el número de todas las religiones, pero por decirte un ejemplo, no sé si sabías, pero hay una religión de los Jedi. No, no. Es de reírse, porque es que ¿cómo es posible? Hay una religión también de este jugador argentino, Sí, ese sí, sí lo había escuchado, de Maradona. de Maradona. O sea, te das cuenta hasta dónde están estas personas dando a un ídolo ese poder, porque el único poder lo tiene Dios, es el único Dios verdadero, el con Dios con D mayúscula. Entonces hay pequeños dioses que están infundidos precisamente en el mundo, porque un Dios puede ser el dinero, un Dios puede ser un auto, la familia, o sea, todo lo que le está restando poder a Dios, autoridad, porque cuando nosotros perdemos nuestra vista en Dios y estamos nosotros poniendo esos dioses con D minúscula en otras cosas, en otras personas, ya estamos desvirtuando nosotros pues ese verdadero camino. Entonces, creo que es muy importante marcarlo de que hay que tener mucho cuidado a quién estás escuchando. Por eso, antes, porque la gente no lo sabe, pero se los voy a platicar, antes de entrar al podcast, John y yo, pues oramos precisamente para que el Señor sea el que nos dé la palabra, el Espíritu Santo sea el que nos ministre y podamos compartir esto en este podcast. No es nada más de, ay, sí, nos vamos a sentar y vamos a platicar, no. O sea, tenemos un temor de Dios en este sentido para que todo fluya como debe de fluir con la palabra. Sí, así es, ¿no? Y creo que también eh, esos mensajes también de que hablan mucho de actualmente en las iglesias, ¿no? Que a veces es un poco preocupante, ¿no? Ese mensaje de, de lo que es los bienes, ¿no? Ay, Prosperidad. de la prosperidad, o sea, son mensajes que dices, creo que te desvían de lo que es el evangelio, Claro, te por desvían supuesto. de lo que es importante, ¿no? Yo no digo que sea malo las riquezas, porque No, no es no lo mala la son, prosperidad ni la riqueza. pero creo que El enfoque. ese mal enfoque que se le da y a veces las personas no entienden que parte del proceso del conocimiento de ese encuentro y de ese conocer a ese Dios verdadero, pues es un proceso, ¿no? Dios no te va a dar, digámoslo así, por poner un ejemplo, abundancia si no estás preparado, ¿no? Porque te Claro, vas a por perder, supuesto, así ¿no? es. Y ahondando un poco en la pregunta, ¿no? Yo considero que muchos de los jóvenes que rechazan el Evangelio, que rechazan el conocer a Dios, justo es por esas falsas doctrinas, ¿no? Doctrinas de juicio, ¿no? Creo que no somos nadie, ¿no? Para juzgar a las personas, ¿no? Específicamente a los jóvenes, ¿no? Que Sí, sabemos que pues hay situaciones y hay tanta apertura actualmente socialmente, en redes sociales, ¿no? Tienes acceso a mucha información que, que es muy fácil perderte, ¿no? Es sí, muy fácil caer en pecado, es muy fácil llenar tu mente, tus pensamientos, lo que escuchas, lo que hablas, lo que ves, por tanta información, ¿no? Pero creo que muchos de los jóvenes que rechazan el Evangelio es justo porque son enjuiciados, ¿no? Hay mucho juicio, ¿no? Cuando Dios no busca eso, ¿no? O sea, creo que Dios, y para todos aquellos jóvenes que tal vez nos están escuchando, sepan que Dios es un Dios de amor. Dios quiere despertar tu corazón, despertar tu interés y que te des cuenta de que Dios te ama de una forma de verdad sobrenatural, así es. de una forma que de verdad es incomprensible. Y Dios no ve tu pecado, o sea, a Dios no le interesa eso. Dios le interesa sanarte, salvarte, Así es. mostrarte a dónde te puede llevar. Entonces, eh, pues para mí, yo cerraría esa pregunta con eso, ¿no? Creo que, y de lo que ya platicamos, creo que parte de, de lo que ensucia, ¿no? El Evangelio justo es eso, ¿no? Esas falsas enseñanzas, esos falsos fundamentos, Falsos ¿no? maestros. Y yo quiero hacer un hincapié en un paréntesis, y creo que yo los invito a que no se queden con lo que platiquemos, con lo Claro, poquito que les podamos enseñar. La verdad es que lo hacemos de corazón, esperemos que esto edifique sus vidas, pero también ustedes
mediten en lo que les enseñemos, pero también busquen, ¿no? Busquen esta información de qué es el Evangelio en la palabra, mediten en su palabra. Y que lo confirmen, ¿no? Lo que Y estamos confirmen lo que estamos hablando, ¿no? hablando de la Porque no escritura. es tanto lo que, digo, tocamos estos temas conforme a cómo Dios ha ido trabajando sobre nuestras vidas y cómo hemos vivido el Evangelio, ¿no? Pero realmente hay mucho todavía que aprender, ¿no? A través de qué es el Evangelio, ¿no? Y cómo podemos pues conocer más de esto. Creo que hay mucha información en la palabra, igual en muchos versículos que hablan sobre el Evangelio. Así es. Y pues les vamos a dejar ahí en los comentarios del chat de YouTube algunos versículos para que pues, los puedan leer y meditar. Y también si tienen dudas o preguntas, pues también nos pueden dejar también sus comentarios. Así es. Yo quería darles este versículo que está en 2 Corintios 5, 18 y 19, dice, y todas estas cosas son de parte de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos dio el ministerio de la reconciliación, de manera que Dios en Cristo reconcilió consigo al mundo, no culpándoles a ellos sus ofensas y poniendo en ellos la palabra de reconciliación. Entonces creo que esta parte es muy interesante de que el Señor nos está trayendo a reconciliarnos con Él. Hicimos algo malo en el pasado, de nuestras vidas nos alejamos, desechamos el Evangelio, pero creo que el Señor en este momento quiere que nos reconciliemos con Él, porque está hablando a nuestro corazón. Y si Dios está tocando la puerta de nuestro corazón, como dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él. Entonces esto habla de que si nosotros tomamos de veras la conciencia de decir, sí Señor, yo no he seguido una vida correcta en ti, sé que estoy joven o que he tomado decisiones equivocadas, pero quiero seguir el verdadero camino que está en ti, pues entonces tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y esta parte que estamos comentando, reforzando la pregunta que siguen haciendo, esta segunda pregunta, pues que no nos desviemos, que no nos dejemos engañar, que siempre oremos al Espíritu Santo para que nos confirme si que lo que estamos escuchando o lo que oímos o lo que vimos es correcto. Y el Espíritu Santo nos va a confirmar. Porque muchas personas escuchan algo y lo toman como cierto. No sé si has visto a mucha gente. Yo me he topado con eso. Yo les he dicho, oye, tengan cuidado con esto, porque la palabra de Dios, la Escritura, dice esto. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo lo hacemos, ¿no? Sí, así es. Ahorita me acordé de algo. Me acordé de una anécdota que yo tengo. Andando un poco en eso me acuerdo que en una iglesia que yo me congregaba, vino como invitado un pastor rapero, que a lo mejor algunos lo han de conocer, que se llama Marto. Y una vez que platicando con Marto, le platiqué esta anécdota, ¿no? Hubo un aniversario, un tiempo, ¿no? Que se llamaba Tiempo de Ser, en esa iglesia. Y recuerdo que yo no pude asistir al evento, ¿no? Pero vi la transmisión. Y en la transmisión que vi a Marto, ¿no? Lo presentaron a él compartió a los jóvenes y compartió un mensaje, ¿no? Sí. Yo cuando lo vi, hice juicio sobre él, ¿no? Yo dije, no manches, ¿cómo es posible que inviten a este tipo de personas? Hice un juicio por su persona, por cómo se ve, ¿no? Y la forma en cómo habla, ¿no? Y la verdad, mi Dios, híjole, te dio un jalón de orejas. Me dio un jalón de orejas durísimo, durísimo. Me confrontó de una manera de verdad impresionante con el mensaje que él dio. Y cuando tuve oportunidad de verlo a él, le dije, ¿sabes qué? ¿Qué crees que yo hice juicio con él? Hice juicio sin conocerte, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Que muchas veces uno puede asistir a iglesias, ¿no? Y no sé si alguno de las personas que nos escuchan ha llegado a pasar por esta situación,
No me imagino que alguno Sí, ha claro. alguna historia Uno que parecida. otro. Que llegas y muchas veces hacemos juicio, ¿no? Creemos que llegamos a una iglesia y el pastor es perfecto, la gente es perfecta y siempre estamos criticando, ¿no? Creo que a Claro. veces cometemos el error de ir a iglesias y enfocarnos en cómo habla el pastor o en cómo se ve fulano o en actitudes de las personas, ¿no? Y algo que de lo que Dios me habló muy fuerte fue, tú vienes a escucharme a mí, Así tú vienes a es. escuchar mi mensaje, no vienes a ver a las personas porque estás rodeado de pecadores, de gente que está enferma, que viene a buscar sanidad, restauración, ¿no? Y, pues fue duro, o sea, fue duro, a veces es duro cuando, es duro ser confrontado, ¿no? Cuando Dios nos confronta de esa manera y nos hace ver nuestro pecado, cómo estamos muy envanecidos, ¿no? Como a pesar de que a veces podemos llevar en la fe 1 año, 2 años, No, hasta 20 muchas años hay veces, sí, sí, gente sí, y podemos y seguir con siguen. un velo en los ojos, Así es. ¿no? Que no nos deja avanzar, ¿no? Y a Sí. veces eso nos, nos, eso nos hace ser nosotros piedra de tropiezo para otros. Y nos limita el crecimiento. Entonces, creo que sí es importante, y quería tocar este punto, porque creo que es importante el hacer entender a muchos que, que, que veamos esto como una red flag, ¿no? Si estamos haciendo juicios sobre nuestra iglesia o donde nos estamos congregando, aguas, ¿no? O sea, creo que es un momento de hacer un alto total, meditar y ponernos en manos del Señor y decir, Señor, ayúdame a no crear estos juicios, ¿no? Así es. Aprender a través de lo que tú me quieres hablar y mostrar, porque, porque a veces nos sentimos, a veces llegamos a un punto en el que nos mentimos, nos engañamos, en sentirnos perfectos, ¿no? Y que podemos hacer juicio, ¿no? Y recordar que la única persona que puede hacer juicio sobre nuestra persona solamente es Dios. Nosotros no nos toca esa parte es de Dios. Nosotros no somos quien para hacer Juzgar. juicio sobre las personas, ¿no? Creo que esa parte le toca al Señor. Así es. Sí, tenemos nosotros que tener mucho cuidado con cómo estamos hablando, porque cada vez que estamos nosotros en la iglesia, o sea, Dios nos manda a congregarnos. O sea, es un mandato que estipula Dios para nosotros, porque de esa manera crecemos también en espíritu, nos congregamos en familia, estamos en familia. Pero una parte muy importante es cuando la palabra es dada, la palabra no la recibimos todos de la manera igual. Acuérdate que todos somos diferentes, pero Dios siempre está hablando a todos en la iglesia, de manera diferente. O sea, es impresionante. O sea, en una predica Dios te puede hablar de una manera a ti, pero Dios me puede hablar de otra manera a mí. O sea, en las áreas en específico que necesitamos reforzar, o que nos tiene que hablar, o que nos tiene que jalar las orejas. Por eso es tan importante que nos congreguemos y que estemos prestos, como bien estás comentando, no juzgar. Porque cuando entramos a un lugar y estamos juzgando, entonces ya el enemigo ya entró en nuestra mente, en nuestro corazón, y ya estamos apartados de poder escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que busca el enemigo, apartarnos para que nosotros no escuchemos el evangelio ni la palabra, seamos confundidos. Y esa semilla no está en tierra fértil, esté precisamente perdida, ¿no? Y la semilla no germine en nuestro corazón. Por eso creo que hay que tener mucho cuidado en ese tema del que estamos comentando, ¿no? Sí, sí, así es, ¿no? Y creo que parte del Evangelio justo es eso, ¿no? Es reconocer a Dios, que es como que la primera parte, ¿no? De cuando conocemos a Dios, pues es reconocerlo, ¿no? Que Él dio su vida por todos nosotros. Una vez que lo reconocemos, pues es empezar esa vida, ese caminar de su mano, Sí. y es conforme Él nos va a empezar a llevar, ¿no? Nos va a empezar a llevar a vivir una vida pues, en plenitud, en integridad, siendo honestos, ¿no? Siendo conscientes de que Él tiene un control sobre nuestras vidas, ¿no? Sí, es como dijimos ahorita, compartir las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio, y invitar a estas personas a la iglesia. Y bueno, pues hacemos aquí un mensaje de invitación, ¿no? Creo que también aquí a las personas que nos ven, nosotros nos congregamos en la iglesia Ciudad Luz. Estamos muy contentos de pertenecer a esta casa que Dios nos ha traído, y si en algún momento andas por este lado de Jardines de la Hacienda, pues por aquí te esperamos. Sí, son bienvenidos en esta iglesia y no solamente aquí, o sea, también digo,
Si nos ves en alguna zona un poco más lejana de aquí de la ciudad de Querétaro, pues hay muchas iglesias muy buenas, muy sanas, y justo es eso, o sea, no juzgues a la iglesia en el momento que entres, date oportunidad de escuchar el mensaje y toma lo que tú consideres que es bueno para tu Así vida y que es. viene a sumar a tu vida. Recordemos que Dios es eso, Dios es un Dios que suma, jamás va a venir a restar. Dios siempre va a venir a sumar, ¿no? Y siempre es para un bien para todos. Y pues bueno, Y la tercera pregunta la que, tercera pregunta es, qué papel juegan las obras en la vida del creyente si la salvación es por gracia? fíjate qué interesante, la salvación es por gracia, claro. Aquí es bien interesante porque cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, la justificación es en un segundo. O sea, nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor entra en nuestro corazón, nos perdona y desde ese momento somos hijos de Dios. Pero ¿qué sucede después? Necesitamos tener la santificación, la santidad. Y creo yo que la santidad dura toda la vida. Y con respecto a esta pregunta, ¿puedes volverla a, a decir, Vamos John? a leerla, dice, ¿qué papel juegan las obras en la vida del creyente si la salvación es por gracia? Porque hay mucha gente que está confundida, que piensa que en otras religiones, que por hacer obras vas a ganar el reino de los cielos. Y eso es una de las grandes mentiras. O sea, nosotros no vamos al cielo por las obras que hagamos. Nosotros vamos al cielo por recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Porque por gracia somos salvos. Por gracia nosotros fuimos limpiados de nuestro pecado. Entonces, creo que es muy importante ver que las obras son una cosa, ¿no? Y la salvación es otra cosa. La salvación solamente le pertenece a Dios y en esa entramos nosotros los que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Y entonces vemos una cosa interesante que mucha gente está pensando, ay, voy a hacer esta obra porque haciendo esta obra me voy a ganar el cielo, ¿no? Es que yo soy bueno. Entonces las personas piensan que por ser buenas, entre comillas, personas, ya van a tener ellos el poder entrar al reino de los cielos. Y creo que estamos muy equivocados. No podemos nosotros tener esa filosofía o esa mentalidad o esos comentarios que nos hacen en el exterior o en algunas religiones, porque eso es mentira, ¿no? La gracia entra a nuestras vidas a través de Jesucristo y Jesucristo tiene que formar parte de nuestra vida. Si lo aceptamos en nuestro corazón, somos salvos y nos bautizamos, como dice la palabra, porque aquí te voy a leer el versículo de Marcos 16, del 15 al 18, que dice, y les dijo, ¿quién les dijo? Jesucristo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, o sea, a todo el mundo. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces estamos hablando nosotros que tenemos un evangelio precioso, tenemos a un Cristo maravilloso que forma parte de nuestra vida diaria y que ese modelo es el que tenemos nosotros que seguir. Y no es por obras que vamos a tener el reino de los cielos. Eso es una mentira. Es por la manera que estamos nosotros recibiendo a Cristo en nuestro corazón, seguimos, ya somos justificados, ahora necesitamos la santificación, ¿no? La santidad. La santidad viene día a día, en el cual nosotros dejamos de pecar. Como lo mencionamos hace un ratito, no somos perfectos, en algún momento vamos a pecar de algún pensamiento, de alguna palabra, de alguna acción que hagamos, pero en ese momento reaccionamos. El Espíritu Santo nos dice, oye, esto que estás haciendo está mal. Ah, sí, cierto, Señor, perdóname, perdona lo que dije o lo que hizo mi pensamiento y volvemos y seguimos. Pero si nosotros no pedimos perdón sobre ese pecado y seguimos haciéndolo reiteradamente, entonces, ¿qué significa? Pues que tenemos una licencia para pecar. Entonces la gente se confunde porque dicen, pues ya soy salvo, ¿no? Yo recibí a Cristo en mi corazón y ya soy salvo. Entonces, salvo, siempre salvo. No, eso es una de las grandes mentiras que necesitamos nosotros entender. Que nosotros, como hijos de Dios, al tener la salvación tenemos que cuidarla,
tenemos que atesorarla, porque si en algún momento el cristiano se desvía, y esa, en el momento que aceptó a Cristo, sí, tiene la salvación, pero en el momento que peca, ¿qué pasa? O sea, el pecado es muerte, lo dicen las Escrituras. Y Dios mismo, lo que sucedió con Adán en el Edén, cuando Adán pecó y Eva pecó, ¿qué sucedió? Se rompió la comunicación, entró el pecado y entró la muerte. O sea, no va a decir Dios, con estos sí, con estos no. No, la palabra es muy estricta. Entonces tenemos sí tener mucho cuidado qué estamos haciendo en nuestras vidas, cómo lo estamos haciendo. Y no por estar jugándole a hacer obras, ¿no? Ya estoy pensando que voy a tener la vida eterna. Híjole, eso sí está peligroso. Y es que sí tenemos que estar compartiendo estos temas porque son muy importantes, para que la gente no se confunda, ¿no? Sí, sí, claro. Y, por ejemplo, yo tengo aquí el versículo de Efesios 2, del 8 al 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de por vosotros, nosotros. pues es don de Dios. Amén. No por obras, porque nadie, para que nadie se gloríe, ¿no? Y nadie se jacte. Lo que tú dices, pues justo, o sea, este versículo lo deja muy claro, ¿no? Y creo que muchas veces hay dudas en eso, ¿no? Muchas veces, o sea, muchas veces creemos en eso, ¿no? Decir, pues es que me porto bien. Sí. Es que yo ayudo yo ayudo a enfermos, yo ayudo a mi familia, ¿no? Yo no robo, yo no miento. No robo, no miento, ¿no? ¿Sabes no qué? Cuando cosas, les pregunto a alguien, cuando me dicen eso, es que yo no he robado. Y yo les digo, ¿seguro que no has robado? No. ¿Algún día en un súper que fuiste, no agarraste una uva? ¿O sí, algo así? Robar es robar. ¿Eso ¿no? es robar? Y yo creo que todos, o sea, digo, yo creo que todos hemos hecho cosas así, ¿no? Claro, o otro. Que lo minimizamos, ¿no? Porque pues, siempre como que comparamos siempre Claro, cosas sí. mayores, ¿no? Claro, no robé un banco, pero sí robé una uva. Es como las mentiras, ¿no? Al final del día creo que todos en algún momento hemos mentido, ¿no? Claro. O seguimos mintiendo con ciertas cosas. Sí, sea ¿no? mentira chiquita o grande, pero al sigue final siendo del una día, mentira. mentira es mentira, robar es robar, matar es matar, ¿no? Entonces, eso que dijiste ahorita de matar, otra pregunta que yo les hacía es que me dicen, es que yo no he matado a nadie. Y le digo, no lo has matado con un arma física, pero lo has matado con tu lengua. ¿No le has dicho a alguien cosas feas o haces sentir a alguna persona hiriéndola con tu boca, con tus ofensas, con tus gritos? Entonces se quedan así, ¿sí? O sea, eso también es matar. Tú puedes matar a una persona con un arma o puedes matar a una persona con tu lengua, ¿no? La boca tiene poder. Y eso es lo que estamos platicando en este tiempo, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado también de la manera en que nos dirigimos y de cómo hablamos. O sea, la gente tendemos a minimizar todo, ¿no? Como dijimos ahorita. Es que es una mentira pequeña. Es que fue una uva. No. O sea, robar es robar, mentir es mentir, matar es matar, ¿no? Sí, y bueno, y digamos como para describir un poco el evangelio, la verdad se me olvidó traer, iba a traer una imagen de cómo fue el proceso, ¿no? Y hay una imagen que voy a ponerla al final del video, ¿sí? Donde te describe cómo es el evangelio, ¿no? Que el evangelio, pues, cómo comenzó, pues, con el nacimiento de Jesús. Así es. ¿Sí? Después, con la muerte de Jesús. Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Después la resurrección y pues lo que todos esperamos, ¿no? Que es pues que Cristo venga, ¿no? Y justo el evangelio pues es eso, ¿no? Es lo que decíamos desde el inicio, pues es llevar las buenas nuevas. Una vez que nosotros recibimos el evangelio y que vamos creciendo en la fe, pues Dios nos manda justo a salir fuera, ¿no? A ir por otros, ¿no? Como lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Compartir del evangelio a aquellas personas que lo necesitan, a aquellas personas que tienen ese anhelo, ese gusto, esas ganas de conocerlo de una forma diferente, ¿no? Parte de este proyecto que estamos comenzando, pues justo es eso, ¿no? Es mostrarles de ese amor de Dios, ese amor verdadero, de una forma más práctica, ¿no? Sí, que Dios no es complicado, que Jesucristo no es complicado, que el Espíritu Santo no es complicado. Nosotros somos los complicados. Y lo hacemos difícil, ¿no? O sea, la verdad es que con nuestra forma de vivir somos los que a veces nos hacemos la vida difícil, la vida espiritual la hacemos complicada, ¿no? Sí, porque no sé si has escuchado que alguna persona te diga,
A mí en alguna ocasión me dijo una persona, oye, puedes orar porque es que Dios a mí no me escucha y a ti sí te escucha. Entonces, pues yo me reía y le decía, no, es que Dios nos escucha a todos sus hijos, a los hijos de Dios que recibieron a Cristo en su corazón y que han hecho a Jesucristo su único Salvador, nos escucha. Dios nos escucha porque Dios no es sordo. Pero ¿cómo va a escuchar a una persona a Dios si está en el pecado y sigue en el pecado? O sea, es ilógico. No podemos hacer que Dios cambie de opinión, ¿no? Con respecto a uno, porque Dios es soberano. O sea, lo vemos en las Escrituras, con todos los personajes que han pasado en la Biblia. Un Moisés, un David, un Salomón, un Josué. O sea, tenemos tantas historias dentro de la Biblia, tantos testimonios de poder, que vemos que son personas como tú y como yo, que vivieron situaciones difíciles en sus momentos, pero que fueron fieles a la palabra de Dios y crecieron y fueron obedientes. Y el resultado fue, pues, mucha obediencia. Inclusive, si vemos en las Escrituras, David, el rey David, tuvo que esperar 15 años hasta que fuese puesto como rey, y pasaron muchas situaciones antes de que lo pusiera el Señor. José el soñador, lo mismo. O sea, ¿quién iba a pensar que de todo lo que sucedió, que fue vendido por sus hermanos, fue insultado, humillado, encarcelado, dónde lo iba a poner Dios después de tanto tiempo? Pero hay una diferencia en las personas. Nunca maldijeron el nombre de Dios, nunca fueron desobedientes, nunca fueron soberbios, caprichosos. ¿Te suenan esas palabras? Porque en la actualidad sí pasa. Hay mucha gente que es que Dios no me escucha, entonces me vuelvo caprichoso, me vuelvo soberbio, me vuelvo orgulloso, y entonces me alejo de Dios como si estuviéramos haciendo un favor a Dios. Y más bien el favor no lo tenemos que hacer nosotros. Si tenemos a Dios en nuestra vida, de veras vamos a tener una bendición muy grande para nuestras vidas, nuestro futuro y para todo lo que sigue. ¿No crees? Sí, sí, justo. Y ahorita me hiciste recordar un ejemplo, otro ejemplo clarísimo, y creo que de mucho impacto, es lo que vivió Job, ¿no? O sea, es impresionante cómo fue tocado por el enemigo y jamás, o sea, jamás maldijo a Dios, ¿no? Ni porque la esposa, ¿no? Dice, pues maldice a Dios y Y muérete, ¿no? O muérete. sea, son palabras muy fuertes que lo meditas o intentas recrear ese momento, ¿no? Y yo meditaba justo esa parte, ¿no? Cuando Job pierde todo. Y yo me decía a mí mismo, o sea, realmente Job era una persona rica, ¿no? En muchos Recta, aspectos. justa, dice la palabra. Sí, sí, pero, y estaba, o sea, Era vivía rico. en abundancia, ¿no? Y dices tú, todo lo que él perdió, ¿no? La muerte de sus hijos, Su lo dinero, económico, la tierras, salud. salud, y intenté ponerme en esa posición, ¿no? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo como hijo de Dios, ¿no? Y es muy difícil, o sea, yo digo, si yo con los pocos problemas que he tenido a lo largo de mi vida, Claro. híjole, a veces uno quiere tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Ya, Sí. ¿no? Y vemos el ejemplo de Job, Pero vemos decimos, este tipo de ejemplos y dices tú, no he pasado ni el 20% de lo que pasó Job. y eso te impulsa, ¿no? Te genera esa inquietud de, ¿por qué no seguir? O sea, ¿por qué no seguir, no? Y creo que muchas veces Dios a través de eso nos hace ver nuestra vida, nuestro Claro. pasado, de dónde nos ha sacado, lo que hemos vivido, cómo hemos venido venciendo cada batalla. Y dices, oye, o sea, ¿por qué habría de dar un paso atrás, ¿no? Cuando Dios ha sido fiel, Así cuando es. Dios ha sido bueno conmigo, ¿no? Cuando Dios ha sido tan paciente, y yo lo digo así al menos por mi persona, porque la verdad es que he sido rebelde, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Y he fallado horrible también, o sea, reconozco que he fallado horrible, de lo cual no me siento ni orgulloso, pero cuando te das cuenta cómo Dios es fiel, Sí, así es. Dios a pesar de verdad de esos errores catastróficos que de repente hacemos, de los cuales a veces uno se avergüenza, de verdad es impresionante cómo no nos deja, o sea, cómo él sigue siendo fiel, ¿no? En las buenas y en las malas. Su amor no cambia, o Así sea, es. y creo que algo que deberíamos
de meditar. A mí algo que me conmueve mucho el corazón, y más en esas épocas de Semana Santa, cuando pues es como que se habla más del Evangelio, ¿no? De ese pacto por el cual fuimos sellados, ¿no? Justo cuando Dios da su vida. Y de verdad cuando lees la palabra, cómo fue llevado el Señor, ¿no? Todo lo que pereció para estar en una cruz y Que dar no su vida merecía, por así nosotros, es, ser escupido, ser apedreado, ser maldecido, golpeado. cuando Él no lo merecía, ¿no? Y dices, o sea, te hace sentir una basura, ¿no? Y dices, oye, no manches, o sea, ¿quién hace eso? No, y nos estamos quejando de poquitas cosas que nos van pasando, ¿no? No, pero y en la actualidad, no, o sea, en la actualidad no. ¿Quién hace eso? No, ¿Quién está nadie. dispuesto a decir, yo doy la vida por mi hermano? Y estoy poniendo el ejemplo de una persona. Sí. Ahora Jesús lo hizo imagínate por todo el todos, mundo. ¿no? Por generaciones. Y dices tú, de verdad, yo sé que para muchos es a veces difícil creer esto, pero es real. Una vez que tú le das acceso a Dios a tu vida y empiezas a experimentar esto, no hay duda de lo que Dios hizo por nosotros, Así es. ¿no? Y es que sabes que la gente tiende mucho a aceptar siempre lo bueno, pero no lo malo. O sea, yo acepto lo bueno, pero no quiero aceptar lo malo. No quiero las cosas malas. No, pues, ¿a quién le gustan las cosas malas? A nadie, pero ahorita lo que estabas compartiendo de Job retomando Job, es muy interesante porque precisamente Dios sabía la persona que había escogido como uno de sus hijos a Job, que era íntegro, que era justo, que era fiel y que nunca iba a maldecir el nombre de Dios. Por eso permitió pasar todas esas pruebas. ¿Por qué? Porque acuérdate que la palabra dice que Satanás andaba rondeando el mundo. Y entonces en uno de esos Dios mandó llamar a todos los hijos de Dios, incluyendo a Satanás. Satanás, ya viste a mi siervo Job, qué bueno es y qué fiel es, ¿no? Como picando ahí a Satanás. Y Satanás respondió, pero si me dejas quitarle a su familia, vas a ver que va a maldecir tu nombre. ¿Y qué hizo? Ok, pero no le quites la vida a Job. Y sus hijos murieron. ¿Y qué sucedió? Siguió Job firme. Hasta la tercera, cuando le ocurrió esa enfermedad como llagas que se le hacían en el cuerpo, él sufría. Entonces pensaba que él había hecho algo tan malo por lo que estaba viviendo. Pero es poderoso porque él resistió. Él resistió en fe y nunca maldijo el nombre de Dios. Como lo comentaste, la esposa, más bien la esposa le dijo, ya muérete y maldice el nombre de Dios. O sea, imagínate el impacto que tuvo todo lo que sufrió este Job en la vida de la esposa que no estaba firme en la palabra y en Dios, al grado de decirle, ¿no? Muérete y maldice el nombre de Dios. Así vemos qué tristeza en las familias, en los hijos, en la gente que nos está viendo. A lo mejor están pasando situaciones muy difíciles, pero la solución es Dios. Él es el único que puede transformar nuestra vida. ¿Y cómo? Pues acercarnos a Él, acercarnos a una iglesia, acercarnos a un pastor. Aquí se trata de que conozcamos nosotros cómo podemos influir, cómo podemos predicar el Evangelio, cómo podemos ser de bendición para otras personas. Y creo que este podcast se trata de eso, de esta plática que tenemos, estas charlas, poder ser de bendición a otras personas, para que el Señor toque sus vidas, sus corazones. Como hemos dicho, la palabra de Dios nunca regresa vacía. O sea, esta palabra que estamos nosotros dando, esta plática que estamos dando, va a tocar corazones. Y eso va a hacer que el Señor germine cosas bonitas y preciosas en la vida de cada persona. Sí, sí, así es. Y bueno, yo traje algunos puntos y creo que hablando con respecto al Evangelio, pues yo traigo aquí, pues uno de los puntos que me gustaría pues, afirmar, Sí. la importancia del Evangelio, ¿no? Yo aquí tengo unos puntos que dice, es el fundamento de la fe cristiana, es nuestro fundamento como hijos de Dios. Y como referencia, para los que quieran buscarlo y leerlo, Primera de Corintios 15, del 1 al 4, nos habla un poco de eso, ¿sale? Ofrece perdón, vida eterna y reconciliación con Dios. Uh-huh. Y eso lo podemos ver en el versículo con el que iniciamos, que es Juan 3:16. Y
transforma vidas, ¿no? Creo que el Evangelio Sí, nos lleva a eso, ¿no? Una transformación, ¿no? Como lo que decía, pues Dios es un Dios que viene a sumar, no a restar, ¿no? Y parte de lo que viene a sumar Dios en nuestras vidas es justo eso, ¿no? A llevarnos a una transformación y a vivir una vida más íntegra. Y podemos meditar un poco en 2 Corintios 5:17, que habla con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo aplicamos, cómo llevamos esto a la práctica, cómo lo aplicamos en nuestro día a día? ujú, Pues como pues una de ellas es el evangelismo, ¿no? Evangelizar, compartir el mensaje con mensaje. otras personas, como lo que estamos haciendo. Esa es parte, ¿no? De, de vivir una vida en Cristo y una forma de mostrar el evangelio, ¿no? De llevar No, el evangelio a otras y el personas. amor de Dios en nosotros, ¿no? Porque lo que Dios ha hecho en nosotros no puede ser callado. O sea, lo que Dios hizo en nuestras vidas, la transformación que hizo en nuestras vidas, las bendiciones que seguimos recibiendo de Dios, no pueden ser calladas. Tenemos que externarlas, porque de eso es que la gente escuche y dice, ah, caray, pues él pasó esto, entonces yo estoy pasando esto, es similar. ¿Y cómo saliste de esto? Ah, pues me acerqué a Dios y conozco a Dios y te puedo predicar del Evangelio. Mira la palabra que dice Dios para ti en este versículo. Y entonces la gente empieza a escuchar, porque acuérdate que la fe entra por el El oír. oír, Y y la el palabra, oír, el la oír la palabra palabra de de Dios. Dios. Entonces la palabra de Dios forma parte muy importante de nuestra vida, pero tenemos que creerla, pues si no, es en vano, ¿no? Sí, es correcto. Y bueno, para meditar un poco con respecto al primer punto, les dejo Mateo 28, del 19 al 20, donde pueden meditar un poco más, llegar un poquito más profundo, ¿no? El De tema, tarea. de tarea. Y bueno, la vida cristiana es vivir en obediencia y gratitud por la salvación, ¿sale? Todos los Y días, no todo, nada más los sí, es domingos, correcto, todos los todos los días. días, ¿no? Y pues, les dejo el versículo, podemos meditar en Efesios 2, del 8 al 10. Y unidad unidad y controversias, como mantener el equilibrio entre la verdad y la gracia, ¿no? Entonces, justo ante las controversias, ante la pregunta 2, ¿no? De cómo podemos no ensuciar nuestro evangelio o que no nos quiten de la línea de lo que hemos aprendido de quién es Dios y esa relación que tenemos con Él, pues justo es eso, ¿no? Con buenas enseñanzas, ¿no? Siempre meditar en su Sí, la palabra, sana doctrina. y buscar esa sana doctrina y como le decíamos al inicio del podcast, ¿no? No se queden solamente con lo que nosotros les podamos compartir, sino vayan a su palabra, Confírmenla. confirmen lo que escuchan, no solo aquí, sino en su iglesia, y afirmen su fe, y la única forma que podemos afirmar nuestra fe y en lo que creemos, justo es en eso, ¿no? En mantener una relación con el Señor. Recuerden, es face to face con Él, Así es. directo con el Señor, y meditando en su palabra, leyendo la palabra, y siempre buscando la sabiduría de Dios. Y otra cosa importante, John, creo que es esa parte de si alguna persona se siente culpable o siente rechazo o siente miedo, pues es entregarle esos miedos. Esa culpa no es de nosotros, tiene que ser quitada para poder nosotros tener esa libertad en Cristo Jesús. Y si es ese caso, pues necesitamos orar y decirle, Señor, quítame esta carga que tengo, quítame estos miedos que tengo, ayúdame con esta tentación o ayúdame con este vicio que no puedo dejarlo. Todo se trata de una decisión. Y creo que la decisión es la más importante en nuestras vidas porque tenemos que sentarnos, yo creo que a entender que hoy tenemos una decisión muy importante. Vivir una vida de bendición en Cristo o vivir una vida loca en el mundo y alejados de Dios. La primera nos da una vida entera de bendiciones, nos da entrada a la vida eterna, y la segunda, pues sí, nos da una vida de libertinaje, de pecado y de fracasos en nuestra vida. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué digo hoy? Porque pues no sabemos el día de mañana si vamos a estar. Creo que es muy importante el que nos demos cuenta que el tiempo se pasa muy rápido y creo que tenemos acceso en este momento, en este segundo, en este minuto, a todas las bendiciones de Dios, y creo que es momento de tomar esas bendiciones, ser parte del reino de los cielos, ser parte de esa cultura del reino que nos va a ayudar
ejercer pues la autoridad que tenemos nosotros como hijos de Dios y de poder nosotros demostrar al mundo allá afuera que Cristo sigue vivo y que Dios es un Dios grande, soberano, omnipotente, omnipresente y es el Todopoderoso, hoy, mañana, por siempre y por los siglos de los siglos. Así es, así es. Y bueno, pues yo quisiera terminar este podcast orando por aquellos que quisieran darse un tiempo con el Señor y quisieran, y a lo mejor no, pues no han tenido la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. No es obligatorio, no es obligatorio. Y pues también, como al inicio lo comentaba Mau, es con una conciencia, ¿no? Es siendo conscientes de lo que quieres, de lo que anhelas en tu corazón, ¿no? Y justo lo que decía Mau, ¿no? Si hoy estás pasando por una situación complicada, creo que muchas veces cuando pasamos situaciones difíciles en nuestras vidas, muchas veces vamos a lugares equivocados a buscar consejo, ¿no? Y la realidad es que nos olvidamos del primer lugar. ¿Cuál es el primer lugar a donde tenemos que ir y donde de verdad nos va a dar esa paz? Dios. Es Dios. Entonces, pues vamos a orar, ¿no? Vamos a orar para cerrar este programa. Sí. Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que nos das, porque eres infinito, Señor, porque eres amoroso, porque eres piadoso, Señor. Gracias por ese pacto por el cual fuimos sellados, Señor, sin merecerlo. No merecías morir por todos nosotros, sin embargo, esa fue tu decisión, Señor, fue tu plan, fue tu propósito, un propósito que ha impactado a generaciones y que sigue impactando vidas, Señor. Te pido, Padre, que toda aquella persona que esté padeciendo el día de hoy situaciones complicadas, que sea derramado tu espíritu sobre ellos, Señor, y que haya esperanza, que puedan encontrar esperanza en ti, en tu palabra, en tu persona, Señor. Sabemos que eres un Dios justo, un Dios soberano, un Dios que tiene todo bajo control, Señor. No hay nada que se mueva sin que tú no lo ordenes, Señor. Y eso lo creemos, Padre, en el nombre de tu Hijo, de Jesús. Amén. 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 Y si me das oportunidad nada más para terminar, si alguna persona no ha recibido a Cristo en su corazón, creo que hoy es el día de salvación. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón y quieres hacerlo, yo te pediría un minuto para que puedas hacer esta oración junto con nosotros y puedas recibir de todas las bendiciones que Dios tiene para tu corazón. Si ese es tu caso, yo te invito a que cierres tus ojos, pongas tu mano en tu corazón y repitas esta oración con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, te entrego mi vida, sé que he fallado, quiero que tú entres a mi corazón en esta hora, en este momento, te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Yo sé que tú moriste en esa cruz, que fuiste sepultado, pero que resucitaste al tercer día y hoy vives y reinas por los siglos de los siglos. Te pido que tu Santo Espíritu en esta hora toque mi corazón para que entonces yo pueda hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, enséñame tus caminos. Quiero cumplir el propósito que está escrito para mi vida, para mi familia. Recibo todas las bendiciones que tienes ahora, porque ahora ya soy un hijo tuyo. Y te pido en el nombre de Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mi vida en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si hiciste esa oración de fe, te felicitamos porque eres parte del reino de los cielos y entonces tienes ahora una gran bendición en tu vida, seguir a Cristo y de poderte llenar de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Pues gracias, Mau. Gracias por a ti, este John. tiempo y gracias a todos aquellos que nos escuchan y nos siguen. Y pues bueno, déjenos sus comentarios y también cualquier duda o tema que les gustaría que tocáramos aquí. Claro, lo platicamos con todo aquí. gusto, lo podemos platicar y pues, espero que esto sea de mucha bendición para sus vidas. Nos vemos. Gracias, familia. Que Dios los bendiga. Saludos.